Buenas tardes, mi nombre es Juan León y soy estudiante de la maestría en Derecho Tributario dictada por la Universidad Bicentenaria de Aragua, en esta ocasión con respecto a la cátedra Finanzas Públicas. Voy a hacer una breve disertación sobre los aspectos generales de las finanzas públicas en Venezuela y haré referencia a dos proyectos ejecutados con fondos públicos. De manera que cuando hablamos de finanzas públicas, algunos autores desde el punto de vista gramatical también indican que lo correcto es referirse a la hacienda pública. No vamos a discutir aquí sobre eso, sobre esas cuestiones gramaticales, de manera que vamos a utilizarlos como sinónimos. En todo caso, al hablar de finanzas públicas, hacemos referencia a los recursos o rentas que el Estado obtiene o recauda para poder ser invertidos o destinados en la satisfacción de las necesidades colectivas que ese Estado está llamado a cubrir. Ahora, ya aquí obviamente entramos en un punto gris en el cual, bueno, ¿cuáles son las necesidades colectivas que el Estado está llamado a cubrir? Ya eso va a depender de muchos factores de índole subjetivo, social, político, económico, entre otros. En todo caso, al principio el Estado estaba llamado a cubrir las necesidades fundamentales. Su razón de ser se limitaba a actuaciones o a tareas como la función gubernamental relativa a la justicia, a la diplomacia, a los asuntos militares y a la función de policía. Con el paso del tiempo y particularmente a partir de la segunda mitad del siglo XX fue cuando empezó el Estado a asumir otras tareas distintas de las que originalmente estaba encargado. Naturalmente que Venezuela no escapó de ese fenómeno de aumento de las funciones o cargas públicas, particularmente a partir de la nacionalización del petróleo en la segunda mitad a mediados de la década de los años 70. Recordemos que cuando hablamos de ingresos públicos, entonces los ingresos que el Estado obtiene los obtiene puede obtenerlos coactivamente a partir de los tributos, también voluntariamente por las donaciones de los particulares, cosa que en la práctica rara vez ocurre. Y también lo puede obtener a través de la renta obtenida por el uso o cualquier otro fruto civil derivado de los bienes públicos o de las actividades que el Estado desarrolle. En el caso venezolano, como ya indiqué, a partir de la nacionalización del petróleo, la principal fuente de ingresos fue los derivados de la renta petrolera. Es decir, que no le hicieron caso al señor Uslal Prieti cuando hacía referencia a la siembra del petróleo, sino que lamentablemente en ese aumento desmedido, en vez de haber una mejoría en la economía, hubo un contrasentido por decisiones políticas que utilizaban como bandera política las ayudas o los programas sociales. En todo caso, esta situación fue aumentando y se volvió una economía principalmente dependiente del petróleo. Con los cambios de gobierno llegó un nuevo milenio, una nueva constitución, y el Estado fue creciendo hasta hacer, sin dejar de ser dependiente petrolero, y hasta hacerse un monstruo que tenía una carga pública que era insostenible con el paso del tiempo. Luego de que se produjo la caída de los precios del petróleo, naturalmente que la entrada de divisas al país, así como a las arcas públicas, la entrada de recursos a las arcas públicas fue en reducción. Es decir, tenía menos ingresos, pero tenía los mismos gastos. Eso obviamente condujo a una crisis económica sin precedentes, a una situación de hiperinflación y a situaciones que lamentablemente afectan en sobremanera a los ciudadanos, particularmente a los llamados ciudadanos de a pie. Sin embargo, más allá de toda esa realidad venezolana y de toda la situación descrita, yo creo que es un aspecto importante, más allá de que estemos de acuerdo o no con que el Estado asuma o no diversas tareas o regule o no determinadas áreas de la vida nacional. Creo que hay un aspecto fundamental que tiene que ver con la inversión pública en determinados proyectos, pero más allá de eso es el control ejercido o dejado de ejercer por razones políticas, por razones de diversa índole, sobre esos recursos que fueron asignados para proyectos públicos que naturalmente de manera mediata o inmediata representan un beneficio para la colectividad. Sin olvidar que cuando hablamos de finanzas públicas, también uno de los objetivos principales de la finanza pública es que haya una estabilidad en la economía.
De manera que el papel del Estado y en el tema de las finanzas públicas es fundamental para una economía estable, que lamentablemente el día de hoy en Venezuela no existe tal estabilidad. ¿Por qué? Porque hay situaciones que han hecho llegar en el manejo de las finanzas públicas, en el descontrol de los recursos públicos, en la asunción de cargas excesivas que no han permitido tener una economía estable, particularmente a partir de esa reducción de ingresos petroleros. Y aún así, en el aumento desmedido de la voracidad fiscal existente, el aumento desmedido de los tributos en todos los niveles políticos territoriales, pero aún así el Estado no se evidencia que haya una tendencia a la reducción del gasto público, sino por el contrario a mantener el gasto público, lo cual hace difícil que exista una evolución en la economía venezolana. Sin embargo, como les indicaba, haciendo referencia a dos proyectos que fueron ejecutados con fondos públicos, proyectos al menos en el papel, o que fueron iniciados, algunos desarrollados a media, otros desarrollados completamente, ejecutados con fondos públicos, muchísimos. Podríamos hacer documentales, libros sobre la materia. Sin embargo, voy a hacer referencia por lo didáctico y lo corto de la actividad. Voy a hacer referencia únicamente a dos proyectos. El primero de ellos tiene que ver con un financiamiento de $300 millones efectuado en el año 2013 a Corpoelec. ¿Quién hace el financiamiento? Es decir, ¿de dónde vienen esos recursos? En este caso provenían de un crédito otorgado por la Corporación Andina de Fomento, que es un organismo multilateral en el cual se financian proyectos de alcance regional o de alcance local. En este caso, el proyecto estaba destinado al financiamiento parcial del programa de consolidación de los sistemas de transmisión en las regiones occidental y oriental del país, con prioridad en los estados occidentales de Lara y el estado Zulia. Aquí estamos hablando de un financiamiento que se le hizo a Corpoelec con miras a mejorar el servicio eléctrico nacional. Ese era el propósito, y eso representaba un beneficio en virtud de que ya en ese momento, 4 años atrás, había comenzado a hacerse patente y hacerse tangible la crisis del sector eléctrico. Entonces, aquí el problema no está en el financiamiento, porque el financiamiento provino de un crédito que podía haber sido pagado incluso con los ingresos que el servicio eléctrico genera, sino que lamentablemente esos proyectos no se ejecutan al 100%, hay una desviación de fondos, no se establecen responsabilidades ni administrativas ni penales que la ley establece, y entonces todo queda en impunidad y las consecuencias se siguen viendo hoy, como es los constantes apagones y la deficiencia del sistema eléctrico, que lamentablemente inciden en la economía, porque un país no puede, en el mundo moderno, un país sin energía eléctrica no puede funcionar adecuadamente. Si bien es cierto, ese proyecto no fue el único ni el responsable de la crisis eléctrica, es parte del problema que, vamos a decirlo de esta manera, pudiéramos llamarlo como la punta del iceberg. Otro proyecto que en este caso ya tiene que ver es con el sector educativo, de esos proyectos sociales que, insisto, que el Estado los realice o no los realice es cuestión ya de otro análisis. En todo caso, el Estado venezolano los realizaba, y naturalmente con financiamiento público. En este caso estamos hablando del programa de los llamados Simoncitos. Los Simoncitos, en resumidas cuentas, era un programa educativo orientado a promover el desarrollo y el aprendizaje del niño en edades comprendidas entre los 0 a los 6 años. En dos etapas, como quien dice, la etapa maternal, que era hasta los 3 años, y la etapa preescolar, que es de los 3 hasta los 6 años. Este programa se desarrollaba a través de las madres cuidadoras, que recibían un estipendio por parte del gobierno nacional, últimamente a través del sistema Patria. Sin embargo, esos Simoncitos tenían que funcionar funcionaban en las comunidades, es decir, en los barrios, en los sectores populares, principalmente a lo largo y ancho del país. Pero el gobierno, el Estado venezolano, desarrolló un proyecto en el cual se hacía patente la dotación de materiales para el funcionamiento adecuado de esos Simoncitos, a cargo del CENIFA. El CENIFA es el Servicio Nacional Autónomo de Atención Integral a la Familia, a la Infancia y a la Familia, que está adscrito o que depende directamente del Ministerio de Educación.
En el año 2011 se destinaron en su momento más de 720 millones de bolívares a tal fin, y lamentablemente la realidad indica que, consultando por ejemplo a Transparencia Venezuela, que la dotación alcanzó a duras penas el 51%. Entonces, el problema no está de repente en las cargas públicas, sino en el manejo transparente de los fondos públicos. Y yo creo que obviamente hay situaciones que tenemos que discutir como nación, como sociedad, como academia, en todos los sectores, sobre qué funciones debe cumplir el Estado, cuáles son prioritarias, cuáles no, pero por sobre todas las cosas debemos propender y debe propenderse a una sinceración en el gasto público, pero particularmente al control en la ejecución de proyectos que reciban o que se manejen con fondos públicos, de manera que podamos lograr transparencia en todos los ámbitos del sector público. Eso es todo. Entonces, lo que quería comentarle con respecto a los proyectos, y resumidas cuentas, sabemos que las finanzas públicas tienen que ver con los ingresos y egresos del Estado, que en Venezuela la renta petrolera históricamente fue la principal fuente de ingresos públicos, que la carga del Estado fue aumentando, una carga insostenible, pero que en mi opinión el problema principal no tiene que ver con el exceso de carga pública, que ya es un problema en sí, pero es algo con lo cual se puede convivir, al menos como sociedad venezolana. Pero por sobre todas las cosas, el gran problema, en mi opinión, insisto, es el que tiene que ver con la transparencia en la ejecución de los proyectos que se ejecutan o se ejecuten con fondos públicos. Buenas tardes.